Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Como siempre, es un gusto acompañarles e informarles. Comencemos. En Haití fue declarado estado de sitio, esto luego que el presidente de esa nación, Jovenel Moïse, y la primera dama, Martine Moïse, fueron asesinados a tiros la madrugada de hoy por hombres que ingresaron a su residencia en Puerto Príncipe. Según un comunicado emitido por el primer ministro Claude Joseph, alrededor de la 1 de la madrugada, un grupo de desconocidos ingresaron a la residencia privada del presidente de Haití, agrediéndolo de muerte. La primera dama, quien también recibió disparos, había sido trasladada a un centro asistencial, pero falleció minutos después. Según el comunicado, el grupo armado era extranjero y supuestamente algunos hablaban en español y otros en inglés. Las autoridades han dicho que la situación de seguridad en el país está bajo control. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe ha sido cerrado luego del magnicidio. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó el asesinato presidencial e hizo un llamado a la paz y al entendimiento. Líderes de todo el mundo también se han pronunciado luego de la noticia. Entre ellos, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien, aparte de condenar la acción, envió condolencias a los familiares de los hoy fallecidos. Lo mismo hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, quien catalogó el acto como cobarde y lleno de barbarie. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, envió un mensaje de solidaridad al pueblo haitiano. Luego del asesinato del controvertido presidente de 53 años, la Embajada de los Estados Unidos en Haití cerró sus puertas y pidió a las personas que eviten viajes innecesarios a la zona en estos momentos. Según la ley de Haití, el presidente de la Corte Suprema sería el encargado de tomar el poder ante esta situación. Sin embargo, en días recientes falleció por COVID-19. Para que el primer ministro Claude Joseph reemplace formalmente al presidente, tendría que ser aprobado por el Parlamento, pero sin elecciones, el Parlamento está desaparecido. Harley Monseguilemán, Televen. El Ejecutivo Nacional anunció la reactivación de los vuelos comerciales nacionales durante la semana de flexibilización. Esto tras permanecer suspendidos desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Así lo informó el ministro de Transporte, Hipólito Abreu. A través de su cuenta en Twitter, el titular de la cartera de Transporte indicó que los estados Bolívar y Táchira quedan exceptuados de la medida. En cuanto a los destinos internacionales, continúan permitidos los vuelos a Bolivia, México, Panamá, República Dominicana, Rusia y Turquía. Durante las últimas 24 horas, el país contabilizó 1.148 nuevos casos de COVID-19, mientras que 13 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. La información fue compartida por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Detalló que los estados con más casos son Lara, Mérida, Falcón, Yaracuy y Sucre. Los fallecidos se registraron en Distrito Capital, Lara, Yaracuy, Miranda, Sucre y Zulia. Hasta ahora van 279.813 casos y 3.222 fallecidos desde la llegada de la pandemia al país. En el Hospital Central de San Cristóbal, los cadáveres de víctimas de la pandemia son dejados en una oficina no adecuada para mantener los cuerpos. A esto se le une la falta de bolsas especiales que evitan la salida de fluidos. Así lo denunció la directora de ese centro de salud, Moevia Sousa. Explicó que debido a la negativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses dependiente del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de trasladar los cadáveres del área de aislamiento COVID a la morgue, debieron habilitar una oficina del centro asistencial para ubicar los cuerpos. Allá abajo se adoptó una salita para colocar los cadáveres, que no es el área adecuada, porque es un área que funcionaba para otra cosa, pero para no tener pues los cadáveres allá acumulados, se ha dispuesto una pequeña sala, una pequeña oficina allí. Asimismo, la autoridad del Hospital Central informó que no les está llegando suficientes bolsas especiales para mantener los cadáveres, por lo que en estos últimos días han tenido que utilizar otras NOACs. Hay otro sistema, pero pues no es el más recomendado envolverlos en otro tipo de bolsas de bioseguridad, pero ese no es el más recomendado tampoco porque los fluidos y los aromas pues salen de la bolsa y no es lo más adecuado. Por otra parte, el centro asistencial está demandando grandes cantidades de oxígeno por el aumento de pacientes en el área de aislamiento COVID,
por lo que se mantienen alertas a diario para evitar que se acabe. No está regularizado, pero sí nos hemos mantenido alertas al respecto. En este momento tenemos abastecimientos, se están buscando las bombonas en el sitio de llenado para mantener la bombona funcionando durante el resto del día. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Y la pandemia del COVID-19 sigue azotando a la población mundial. Ya van más de 184.710.000 personas contagiadas y 3.995.565 fallecidos a causa de esta enfermedad. Esto según las cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins. Tras la aparición de nuevas variantes, algunos gobiernos del mundo han tenido que retomar las medidas restrictivas con el fin de hacerle frente a la pandemia. En Sydney, Australia, implementaron nuevamente el confinamiento hasta el 9 de este mes debido a un rebrote. En el caso de Israel, uno de los primeros países que autorizó no usar tapabocas ante el éxito del proceso de inmunización, reportó un promedio de 340 nuevos contagios de COVID-19 cada jornada. Estadísticas de récord del último trimestre. Los estragos de la variante Delta también se sienten en Rusia, donde se han reportado récords en fallecimientos en las ciudades de Moscú y San Petersburgo. Por su parte, España registra un repunte de contagios y las comunidades autónomas decretaron nuevas restricciones en Cataluña. Por ejemplo, los restaurantes no pueden usar sus espacios interiores y quienes deseen asistir a eventos de más de 500 personas deberán presentar una prueba negativa de COVID-19. La Asamblea Nacional acordó invalidar los acuerdos y decisiones que se aprobaron durante el periodo parlamentario 2016-2021. El presidente del máximo órgano legislativo, Jorge Rodríguez, considera que estas acciones ocasionaron daños a la nación. Yo creo que este es el mejor momento para aprobar este acuerdo, porque este acuerdo adquiere visos de legalidad, de ley, desde el mismo momento en que este Parlamento lo apruebe, y nos permite ir al mundo entero, a los tribunales del mundo entero y decir, mire, estos ladrones que se robaron esa plata, se la robaron incurriendo en graves actos inconstitucionales ilegales. Yo le pido a las diputadas y a los diputados de Venezuela que levantemos nuestra mano y aprobemos este acuerdo, no solamente como una forma de colaborar en la defensa de los intereses de la República en el exterior, sino también para repudiar y para exigir que nunca más se utilice un órgano del poder público de Venezuela para hacerle tanto daño al pueblo que precisamente los puso ahí. En tal sentido, el diputado de la bancada opositora Timoteo Zambrano afirmó que las sanciones que recaen sobre el país son producto de las decisiones tomadas por la anterior gestión legislativa. Tenemos que anular esos actos en esta asamblea. Un acto legislativo anula otro acto legislativo. Si no, vamos a seguir sin darle una solución a este barbarismo que ocurrió en esos 2 años con esos actos legislativos. Rodríguez indicó que este acuerdo presentado por el diputado Germán Escarrá adquiere legalidad al ser aprobado para de esta manera poder defender a la República ante la comunidad internacional. Asimismo, informó que el Parlamento notificará sobre la invalidez de estos actos legislativos a instancias internacionales. El presidente Nicolás Maduro exhortó a su homólogo estadounidense Joe Biden a que evite inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Insistió en que la injerencia de gobiernos extranjeros debilitan las instituciones y la economía del país. Yo le digo al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos del mundo, no se metan en los asuntos internos de Venezuela, que nosotros no nos metemos en el desastre electoral que ustedes tuvieron. No se metan en el proceso electoral interno, que ustedes no son dueños de estos países. Y Venezuela no es colonia del gobierno de Estados Unidos. No se metan aquí. Venezuela tiene sus instituciones. Tiene el mejor sistema electoral más comprobable y auditado del mundo. Y vamos a elecciones y se inscribirán todos los candidatos que haya que inscribir.
El mandatario nacional aseguró que su gobierno espera vacunar a 70% de la población para el mes de septiembre. Afirmó que desde su despacho se seguirá impulsando las jornadas de vacunación en todo el territorio nacional. Año 2021 llegó con buenos augurios. Hemos enfrentado la pandemia, como saben ustedes que la hemos enfrentado, y la seguimos enfrentando. Vamos a acelerar, como lo dije el domingo, julio, agosto y septiembre, el proceso de vacunación masiva para lograr una meta. 30 de septiembre, haber vacunado el 70% del pueblo de Venezuela y haber logrado el mayor nivel de inmunidad para poder restablecer toda la vida económica y social al 100%. Durante una reunión con los precandidatos a las gobernaciones y alcaldías postulados por la militancia del partido PSUV y JPSUV, el jefe de Estado aseguró que el proceso de postulación arrojó resultados positivos. Invitó a su militancia a organizarse de cara a las elecciones primarias de la Tolda Roja, que se desarrollarán el próximo 3 de agosto. Y partidos de la Alianza Democrática rechazaron su exclusión de las megaelecciones del 21 de noviembre. Consideran que la Comisión de Participación Política del CNE no respetó criterios legales para la escogencia de las toldas que irán a estos comicios. Opina, Redes, Progreso Social, Evolución y Positivo Despierta Venezuela son algunos de los partidos que elevan su voz de protesta contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, pues aseguran que se permitió la legalización de toldas que no cumplieron con votaciones regionales para convertirse en partidos nacionales, mientras que otros que consignaron documentos desde hace 3 años aún no obtienen respuestas. Consignamos nómina e incluso nos dieron la orden de publicación en prensa, que ya es cuando pasas todo el proceso. No hemos sido aprobados o no hemos sido legalizados para ir a un proceso electoral. Está también el caso de otras organizaciones políticas que han solicitado denominación, se les dio la denominación y simplemente no fueron convocados tampoco al proceso político. Entonces el llamado es al rector que preside COPAFI para que nos explique qué criterios fueron los que aplicaron allí. Todos queremos participar, todos nos queremos medir. En cuanto a la escogencia de la representación indígena, algunas organizaciones rechazan las elecciones de segundo grado por considerar que atentan contra sus derechos constitucionales. Afirman que se repiten irregularidades cometidas en el pasado, por ello proponen opciones para subsanar la falla de acuerdo al artículo 260 de la Carta Magna. Ya que se van a hacer un proceso asambleario, que no estamos en contra, bueno, en esas asambleas comunitarias, que serían más de 3.000, pueden directamente escogerse o postularse los nombres de los candidatos y sencillamente el que saque más votos cuando terminen las elecciones, esos sean los representantes. Esa es una opción. La otra opción es sencillamente que si el CNE, lo que ellos argumentan es que no voten por los indígenas, los criollos, bueno, que creen las circunscripciones indígenas. Al menos son 10 las organizaciones políticas de la Alianza Democrática que han resultado afectados con esta medida. Por ello acudirán al Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo aspiran que la Comisión Técnica de la Unión Europea pueda echar lupa de la situación. Mardola Iprín, Televen. Un venezolano fue elegido como el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham en Londres, Inglaterra. Se trata del abogado Adolfo Paolini, egresado de la Universidad Católica del Táchira, quien durante los últimos 13 años se ha desarrollado como profesor de esa casa de estudios. El venezolano asumió este martes su rol como decano luego que la doctora Sandra Clerk anunció su retiro del puesto tras casi 6 años al frente de la facultad. Paolini cuenta con más de 40 jurisdicciones legales, lo que le permite ejercer sus labores de jurista en el mundo. Además, ha sido clasificado en 2 ocasiones como un experto extranjero en banca y finanzas. Es el autor del Manual de Investigación sobre los deberes de los directores y seguro de responsabilidad para directores y funcionarios. Por esta obra obtuvo el premio al libro de seguros de la Asociación Británica de Derecho de Seguros en 2009. Paolini precisó que uno de sus objetivos es construir un sistema sólido para los estudiantes de la Universidad de Buckingham. Y como parte de las celebraciones del Día del Periodista, la Alcaldía y el Consejo Municipal de Chacao reconocieron la labor de los comunicadores en medio de la pandemia.
El acto se llevó a cabo en la sede de la Fundación Cultural Chacao. Entre los homenajeados figuran nuestros compañeros de El Noticiero, Adrián Barros, Cruzmila Ramos, Audi Peroso, Harley Monseguilemán, Jonathan Cárdenas, Mardo Leprín, Ricardo Salmerón y José Gregorio Villalba, además de la productora de Diálogo Con y Regiones Raquel García. El alcalde Gustavo Duque aseguró que la intención fue reconocer la labor de los periodistas en medio de la pandemia. Muchos de ustedes han sido contagiados o algunos ya no están entre nosotros por llevar la noticia. Entonces, qué mejor oportunidad de reconocerles a ustedes el trabajo que han hecho en situaciones adversas de toda índole. Felicidades a nuestros colegas periodistas. Merecido reconocimiento, Gaudí. Gracias. Bueno, no pude estar allá porque estaba acá laborando, pero como siempre digo, agradecida con el Consejo de Chacao, con la Alcaldía también por este reconocimiento y por supuesto el compromiso es cada vez mayor de mantener a la gente informada. Momento de una pausa, amigos, en la presente emisión del noticiero. Al regreso hallan cadáver de una mujer dentro de un tanque de agua en Vista Alegre, Caracas. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. El cadáver de una mujer de 80 años fue hallado dentro de un tanque de agua subterráneo y con signos de estrangulamiento. El hecho ocurrió en las colinas de Vista Alegre. La versión policial apunta a que el móvil del asesinato fue robo, ya que faltaban 2 televisores y las llaves de la vivienda. Familiares de la víctima intentaron comunicarse días atrás, pero en vista de no obtener respuesta, hicieron una denuncia, por lo que el 6CPC se presentó en la vivienda de la octogenaria. Allí encontraron el cuerpo con indicios de descomposición, por lo que suponen que el crimen fue cometido el fin de semana. El 6CPC adelanta las investigaciones. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que un juzgado con competencia en materia de delitos de violencia contra la mujer investigará a los presuntos implicados del caso Sambil Model, quienes cometían delitos de trata de personas y asociación para delinquir. Los ciudadanos Antonio Parada Montilla, Ana Meneses Olivo, Jenny Rosales de Sousa, Fabio Enrique González Izaza y Héctor David Guanare son los investigados ante estos delitos. De acuerdo a las investigaciones, se encargaban de la presunta captación de jóvenes de la agencia Sambil Model para su explotación sexual al servicio de la banda del Negro Fabio en el Callao, Estado Bolívar. Efectivos del Comando de la Zona Especial número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a 41 sujetos cuando desmantelaban una subestación eléctrica en Anzoátegui. Los sujetos fueron capturados en flagrancia por castrenses adscritos al destacamento 811 cuando hurtaban el material estratégico en la subestación eléctrica Guara 14, ubicado en PDVSA, San Tomé, instalación que se encuentra inactiva desde hace algún tiempo. Se conoció que durante el procedimiento los militares también citaron a 3 personas y retuvieron 3 volteos. Estos individuos presuntamente se dedican a la comercialización ilícita de material ferroso de carácter estratégico. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Más de 5 años de una falla de borde que cada vez se hace más grande mantiene en riesgo a 180 familias de Ciudad Casarapa en Guarenas. Las residencias de la parcela 21 del urbanismo presentan grietas y fisuras tras el continuo deslizamiento. El drenaje de un alcantarillado empezó su pesadilla, según contaron algunos vecinos. Fue esa caída de agua que inició en 2016 y se mantiene hasta la fecha, la que empezó a socavar el terreno y generar el colapso de parte de la vía. Tiempo después, la situación ocasionó la rotura de esta tubería de agua limpia y no muy tarde, la de aguas servidas. El líquido proveniente de las 3 y la poca respuesta a sus denuncias trajo como consecuencia que más del 50% de la calle esté comprometida y a medio metro del tubo de gas. Cuando está llegando el agua, el sonido es realmente de un río muy grande, los olores son insoportables en el edificio. Varios vecinos describen la situación como una cadena de problemas que no parece parar. El transporte ya no pasa por la falla de borde y la delincuencia ha hecho de las suyas.
Aquí en la esquina siempre roban y los que no tenemos vehículos teníamos que caminar por aquí. Ahora, bueno, nos toca hacer un camino más largo. Pese a estos problemas, aseguraron que su mayor preocupación está tocando la puerta de sus casas. Las grietas en las paredes de los apartamentos de planta baja y en el piso de la parcela 1 han encendido sus alarmas. Estamos realmente todos preocupados a las expectativas, revisando cada rato los apartamentos. No podemos vender, no podemos hacer un arreglo porque ¿cómo vamos a hacer una inversión con esta situación que tenemos ahorita? Los afectados aseguraron que bomberos y protección civil realizaron las evaluaciones de la estructura. La alerta no es solo una suposición. Si el terreno continúa cediendo, ya hay una advertencia. En angustia. Cada vez que cae un palo de agua, ¿qué pedazo se va a caer? Porque todos los edificios se están abriendo. El edificio 1 se abrió en 3 días, se abrió 1 centímetro. Y entonces eso, o sea, ya los bomberos nos lo dijeron. En lo que se abra 3 centímetros más hay que desalojar el edificio. ¿Qué van a hacer las familias que viven aquí? ¿Para dónde van a ir? El presidente del Comité de Servicios Generales de Ciudad Casarapa aseguró que desde la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza y la gobernación de Miranda se habían comprometido en arreglarlo y solo quedó en promesas. Y ofrecieron empezar a trabajar en esto cuando terminaran las lluvias. Y eso se estimó que era para el 15 de octubre. ¿Del año pasado? Del año pasado. Más nunca vinieron, ¿okay? Más nunca se aparecieron. Entonces, y esto ha seguido cayendo. Nuevamente han consignado documentos y notificado ante las autoridades la situación. Esperan que cuando llegue la respuesta no sea demasiado tarde. Jonathan Cárdenas, Televen. 500 personas y familias del sector de Sabana, en Estado Bolívar, denunciaron que no cuentan con el servicio de agua. Hemos tratado desde la Casa de Gobierno Comunal de la Parroquia de la Costa avanzar un poco sobre esto, pero sin embargo ha sido muy insuficiente la respuesta en este caso del ente que es Hidro Bolívar. Es necesario avanzar en el tema del servicio del agua, ya que a los vecinos le viene un día, a veces no le viene, a veces el agua pasa 15 días, 2 semanas sin venir el servicio de agua. Señalaron que a esto se le suma la carencia de otros servicios básicos. También tenemos afectado con el tema del aseo, también tenemos afectación con el tema del alumbrado, afectación con el tema de la comida y afectación con el tema del gas. Nosotros nos hemos organizado, nos enviaron organizados, nos hemos organizado, nos hemos articulado, hemos buscado la información hasta el cansancio, la gente ya está cansada de tanta información, pero ahora necesitamos darle respuesta a la gente. Es por ello que hicieron un llamado de manera inmediata a los entes gubernamentales a solucionar las problemáticas que existen dentro del sector debido a que son más de 1.777 personas afectadas. Desde el Estado Bolívar, Mariangnis Armas, Televen. Y más de un mes sin servicio eléctrico tienen los habitantes del sector Chirgua de la parroquia Santa Rosa de la capital larense. Exigen a Corpoelec la reposición del transformador averiado. Primera vez que nosotros vivimos esta situación, tenemos ya 34 días sin electricidad. Esta comunidad está reclamando ya un transformador. Son muchos los problemas que ya tenemos por esto. Exigimos que como comunidad se aboguen a las necesidades que tenemos porque estamos cansados. Ustedes saben que no hemos podido. Si ustedes se quedan sin luz 3 días, ya no lo soportan. ¿Cómo será nosotros que tenemos 34 días? La delincuencia nos está azotando también. Ya no podemos ni dormir. Entonces, pasó que no tenemos luz, tenemos que estar pendientes porque en realidad ya no podemos más. De esto se están aprovechando muchas cosas. Los habitantes de este sector popular esperan que cualquier autoridad atienda su problemática. Aseguran que son varios los niños y adultos mayores que se ven afectados por la falta de electricidad. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Basureros satélites perjudican a diario a los habitantes del centro histórico de Cumaná, Estado Sucre. La belleza del paisajismo y riqueza arquitectónica de fachadas coloniales de la ciudad primogénita del continente americano hoy en día se ven opacadas por promontorios de basura. No sé si tenemos la negligencia del gobierno en solucionar esto. Esto es para rato largo, mi compadre. Se quita, se pone, alquilan volteo. Los camiones de la estructura de recolección están destartalados. No hay manera de que esto se encarrile.
Asimismo, denuncia que la acumulación de desechos sólidos se convierte en foco infeccioso para la proliferación de enfermedades. Moscas a granel que no se veían, zancudo, y ya proliferaba paludismo que juega garrote aquí. ¿Cuántos casos conocen en tu sector? Aquí se ha presentado ya, que yo conozco, hay como 20, 25 casos de paludismo en sectores. Tanto vecinos de este sector como trabajadores de la alcaldía del municipio Sucre coincidieron en llamar a la atención de quienes acá residen, especialmente en este sector conocido como Plaza Rivero, frente al convento de San Francisco, el que dio origen a la Universidad de Oriente. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Profesionales de la salud protestaron en la maternidad Concepción Palacios. Exigen al gobierno cumplir con el acuerdo sobre las mejoras salariales. Representantes del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas afirman que de no recibir respuestas para este jueves se declararán en paro. Hemos protestado más de 15 hospitales, esto con el fin de que se incumple un acta convenio que fue firmada el 11 de junio y hasta la fecha, bueno, no hemos recibido ningún pago y el día jueves, en caso de no tener respuesta, nosotros los trabajadores nos declaramos en brazos caídos, no vamos a laborar en los centros de salud porque consideramos que ya esto es como mucho. Nosotros los trabajadores no contamos con guantes, no contamos con tapabocas, la asepsia en nuestros hospitales es deficiente porque no nos dan ni siquiera el material para asear nuestros centros de salud y sin contar lo del agua, porque es un problema que también tenemos dentro de los centros de salud. Asimismo, recalcaron que hasta la fecha han fallecido más de 600 trabajadores a causa del COVID-19. Finalmente hicieron un llamado a todo el gremio a no bajar la guardia y unirse a esta movilización para que se respete el derecho a la salud. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional, lo más destacado del acontecer deportivo y otras informaciones de interés para ustedes. La Policía Metropolitana de Cúcuta, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación, capturaron a 6 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Los sujetos están involucrados en hechos de homicidio, extorsión, narcotráfico y porte ilícito de armas. Los detenidos están bajo el mando de alias Nietzsche, presunto líder de la banda criminal. El primer día detuvieron a José Luis Manaure, alias Yolbi, quien se hacía pasar como carretillero. Posteriormente fueron detenidos Endri Basora, alias Pelota, implicado en extorsión y tentativa de homicidio, y Wilfredo Medina Chávez, alias Cocha, señalado de participar en un asesinato. Mientras que Carlos José Bencomo Marrero, alias Nietzsche, fue capturado por porte ilegal de arma, homicidio y por otros 2 crímenes. Las autoridades informaron que los detenidos fueron presentados ante la autoridad y se les dictó medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario. En Colombia fueron imputados 10 militares y un civil por el asesinato de 120 personas y la desaparición forzada de 24 en la zona fronteriza con Venezuela durante los años 2007-2008. Esta es la primera imputación en el caso conocido como falsos positivos, el mayor escándalo que envuelve el ejército colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra, de homicidio en potencia en persona protegida, crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada. Se pudo conocer que entre los acusados se encuentra el general Paulino Coronado, quien para la época comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza conocida como el Catatumbo. En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes informó que Elsa perdió fuerza de huracán la noche de este martes mientras se acercaba a la costa del oeste de Florida con viento y lluvia. Según el pronóstico, Elsa tocará tierra hoy en algún punto de la costa del noreste de Florida y luego atravesará el sureste de Estados Unidos en busca del Atlántico. Se prevé un debilitamiento paulatino a medida que avanza sobre tierra. Por su parte, el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida y el Aeropuerto de Tampa anunciaron la cancelación de vuelos. La Policía Nacional de España, en compañía con la de Rumanía, han capturado a los integrantes de una banda criminal de trata sexual que operaba entre este país y parte de la Unión Europea.
El grupo delictivo captaba jóvenes vulnerables y de bajos recursos en la localidad de Calarasi para ser explotadas sexualmente en clubes de Oviedo y Santander en España. Durante la operación han sido liberadas 17 mujeres y detenido un total de 13 personas, de ellas en España y 6 de Rumanía. Asimismo, se han inspeccionado 16 bares y detectado algunas de las residencias de los principales miembros de la organización. En Perú se aprobó la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por los delitos de conclusión, cohecho pasivo, propio negociación incompatible y falsificación de documentos. Los cargos fueron presentados por la Fiscalía de la Nación ante la Comisión Permanente del Congreso. También están siendo investigadas las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ula Omsky y Sonia Guillén por presuntas intervenciones en los servicios de contratación de personal no calificado en puestos de ministerios públicos. Argentina enfrentará a Brasil el sábado en el Maracaná en la final de la Copa América tras vencer a Colombia en penales tras empatar a 1. Italia selló su pase a la final de la Eurocopa tras vencer en penales a su similar de España en un encuentro que se disputó en el estadio de Wembley en Londres. Los Sun Phoenix ganaron el primer partido de las finales de la NBA 118-105 ante unos Milwaukee Bucks en los que regresó Giannis Antetokounmpo tras perderse los 2 últimos encuentros por lesión. Bueno, y Venezuela se blindó con un equipo de alto nivel para representar al país en el Suramericano Infantil de Tenis 2021 que se llevará a cabo en Lima, Perú, del 12 al 17 de julio. Tenemos aproximadamente 3 semanas entrenando. La familia de Lima nos ha ayudado mucho consiguiendo las instalaciones del Club Iscaragua, a quien agradecemos también. En buen estado las instalaciones, bien atendidos, los chicos han entrenado muy bien y hemos cumplido con todos los objetivos que nos hemos trazado hasta estos días antes de competir. El suramericano cuenta con la participación de 10 países, son 3 jugadores por equipo, ¿ok? Va a haber 2 partidos de individual y un partido de dobles, que generalmente es el que define la serie, ¿no? Hay que por lo menos de 3 puntos ganar 2 para ganar la serie. El esfuerzo y desempeño de cada jugador en la categoría de 12 años le permitió obtener el pase para representar al país de manera sólida y aguerrida en esta competencia. Hicieron una convivencia donde llamaban las mejores 10 raquetas del país. En ellas yo tuve que jugar en mi grupo. Hice 4 partidos, gané los 4. Jugué una semifinal contra mi compañero Leonardo Gómez, en la que gané, y fui a una final contra mi compañero Fito, en la que gané el primer set 6-4 y se lesionó y se tuvo que retirar. Bueno, este encuentro va a ser en Lima, Perú, en el Club La Rinconada, y quiero dejar el tricolor en alto. Mis expectativas son muy buenas. Siento que para mí es un orgullo estar en el Suramericano y tuve que luchar mucho para estar aquí. Mi actitud es como muy luchadora, tengo que siempre luchar todos los puntos y tengo que tener una buena actitud en la cancha. En este Suramericano de tenis competirán raquetas de Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela y la local Perú. Bien amigos, momento de una nueva pausa. Enseguida estaremos de vuelta. El niño baterista que construyó una batería con materiales de desecho recibió instrumentos de percusión para armar una batería real y así desarrollar su talento musical. ¿Recuerdan esto? Así tocaba Kevin. Su historia se dio a conocer en el noticiero Televen y la mamá de un joven en Caracas tenía una que usaba a su fallecido hijo. Nos contactó y como las cosas de Dios, todo fluyó, hasta el transporte hasta Maracaibo. Kevin casi ni podía hablar de la alegría. Bien, feliz. ¿Feliz? ¿Te gusta la batería? Ajá.
¿No puedes esperar para tocarla? Qué bueno, gracias a Dios. Es el mejor homenaje que se le puede hacer en vida a quien era su dueño, ver que la usará un niño talentoso. Desde que llegamos empezó a ayudar en el proceso de ensamblaje. La familia estaba igual, sin palabras y felices de ver a Kevin. De verdad muy emocionada, de verdad muy contenta, agradecida, porque de verdad, o sea, es una bendición de Dios grandísima y las personas pues... Por supuesto, al terminar el ensamblaje, un pequeño concierto para los presentes y así dar gracias a Dios que todo lo mueve y a las personas involucradas, por supuesto. Recuerden, Dios bendice a quien da con alegría. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Continuamos en el sector rural Los Bagres, en San Juan de los Morros, estado Guárico. La Gran Misión Barrio Nuevo, un barrio tricolor, rehabilitó espacios públicos, viviendas y una base de misiones para beneficiar a más de 1.100 familias que residen en esta zona. La base de misiones Aguas del Castrero, una cancha de usos múltiples, un simoncito, una casa de alimentación y un consultorio médico popular fueron mejorados y dotados para la atención de más de 5.000 habitantes. Rehabilitamos la cancha, se rehabilitó el módulo, consultorio médico popular, el ambulatorio, se entregó, que ya para funcionamiento en los próximos días, lo que es la base de misiones. Ahí va a funcionar el simoncito, la casa de alimentación. Desde el estado Guárico, Jean Mirko Berardino, Televen. La alcaldía de Valencia inauguró el complejo deportivo Rafael Lacaba en Lomas de Fumbal como parte de las obras deportivas en conmemoración al año bicentenario de la batalla de Carabobo. 3.500 metros de terreno fueron destinados para la construcción de un campo de fútbol con grama artificial, cancha de fútbol de playa y fútbol tenis, así como la creación de un amplio estacionamiento, gradas y espacios administrativos. Seguimos entregando, obras de todo tipo, deportivas, acueductos, el tema de materia de salud, equipamiento. Cuando la última vez que vinimos para acá, este era un sitio de desesperanza, este era un sitio donde lo que había era tierra, piedra y cadillo. Y ver ahora todo esto así es algo extremadamente, bonito para todo el sur de Valencia, para toda nuestra gente. Lacaba aseguró que este proyecto contribuirá al desarrollo futbolístico de niños en diferentes comunidades del sur de la ciudad. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Por eso nos sentimos contentos con el trabajo que venimos realizando y vamos a continuar aprobando recursos. Para este mes de julio aprobamos los primeros 200.000 millones de bolívares para continuar, pero estoy seguro que en pocos días vamos a continuar aprobando recursos para seguir avanzando, en las 10 parroquias de nuestro municipio. El burgomaestre sostuvo que desde la Dirección de Infraestructura de la municipalidad falta aún por atender a más de 4.000 huecos que se ubican en diferentes parroquias que tiene el municipio capital. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual, no se lo pueden perder. Ya. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual, donde como siempre estamos listos para revisar qué ha sido noticia en materia de entretenimiento. Soy Cinzia Franceschiello y quiero recordarles que pueden acompañarnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @CinciaFD. Y damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que la diva del Bronx
fue vista nuevamente con Ben Affleck. Jennifer López es tendencia en diversos portales de espectáculos al filtrarse varias fotos con su novio, el actor Ben Affleck. En las mismas se los puede ver pasear por la costa de los Hamptons en Nueva York caminando abrazados. Este lugar de descanso fue el escogido por la pareja para darse una de las primeras escapadas de este verano en el que vuelven a estar juntos luego de varios años separados. Recordemos que J.Lo estuvo comprometida hasta hace poco con el deportista Alex Rodríguez, mientras que Affleck estuvo comprometido con la también actriz Ana de Armas. Y seguimos hablando de noticias relacionadas a cantantes, y es que Blake Shelton y Gwen Stefani finalmente oficializaron su amor. Los vocal coach del programa The Voice dieron a conocer que contrajeron nupcias el pasado sábado en Oklahoma. Esto según unas publicaciones que compartió Stefani en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró parte de la celebración. Tanto la ceremonia como la boda se realizaron en la hacienda que tiene el cantante en la ciudad, y aparentemente la recepción fue bastante íntima, donde solo estuvieron presentes los familiares más cercanos de los artistas. Recordemos que ambos comenzaron a salir en el año 2015, luego de hacerse cercanos en el reality donde los dos trabajaban como coaches. Luego de esto, la pareja se comprometió en octubre de 2020 y fue este fin de semana cuando decidieron recibir la bendición de Dios. Avanzamos con más, y es que Roma le está preparando una gran despedida a Rafaela Carrà. Los numerosos seguidores de la estrella y presentadora de televisión italiana podrán despedirse durante los 3 días en los que se han organizado las exequias de la icónica artista, que comenzarán este miércoles con un cortejo fúnebre y la apertura de la capilla ardiente. Hoy por la tarde partirá un cortejo fúnebre desde su casa de Roma, situada en el norte de la capital, y terminará en el ayuntamiento. Tras varias paradas en lugares tan emblemáticos como algunas sedes de radio, televisión italiana, RAI, y el Teatro de las Victorias. Por otro lado, la familia Carrà no ha querido dar detalles de su dolencia, y de hecho su fallecimiento fue muy inesperado para Italia. Vamos a pasar a otras noticias, y es que Jodie Foster recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Emocionada y muy sonriente, la actriz obtuvo el reconocimiento de manos de Pedro Almodóvar, quien la describió como una artista excepcional que comenzó como muy pequeña y se convirtió en una mujer cineasta en una época que no era tan habitual. El español también recordó que Jodie Foster presentó su film Dolor y Gloria en 2019 en Los Ángeles y tuvo palabras cariñosas para la pequeña encantadora de Bugsy Malone, que fue descubierta en Cannes con el film Taxi Driver. Antes de recibir la palma, Foster entró en el escenario e hizo un discurso en francés en el que proclamó su amor por el cine, especialmente tras un año en el que todos hemos estado encerrados y muchos enfrentados al sufrimiento. Avanzamos con más porque la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se tuvo que aislar
después de estar en contacto con un positivo de COVID-19. Actualmente se encuentra en su domicilio tras haber compartido con una persona que posteriormente dio positivo por coronavirus. Cabe destacar que estaba previsto que Kate asistiera este lunes con su esposo, el príncipe William, al evento de la celebración del aniversario 73 del Servicio Público Sanitario Británico, por lo que ahora la duquesa deberá guardar 10 días de cuarentena sin salir de casa por precaución. Amigos, y de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos acá en Lo Actual. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Así es, llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Recuerde que las variantes del COVID-19 están en Venezuela, por eso para fortalecer su salud le recomendamos procurar una alimentación balanceada, ingerir abundante agua e infusiones de plantas medicinales. También es bueno desarrollar hábitos saludables como ejercitarse periódicamente, aprender nuevos oficios para despejar la mente y dormir entre 6 y 8 horas continuas. Desde hace poco más de un año la vida nos cambió, por eso tenga presente que no es bueno resistirse a esta nueva realidad. Y es muy importante, amigos, que ante cualquier síntoma asociado al COVID-19 y sus variantes, acuda de inmediato al médico. La atención temprana a esta enfermedad puede ser vital para preservar la vida. Si llegamos al final, nos corresponde colocarnos el tapabocas.